Agafo l'autobús i avui baixo al Parc Central del Vallès. Aquí he quedat amb Toni Valenzuela, un home de fortes arrels, inquiet, apassionat per la cultura, l'ensenyament i el servei públic. Avui, a Gent de Sabadell, conversem sobre la seva vida, el seu recorregut i els valors que l'han acompanyat fins avui. I també visitarem la seu de l'Hermandat del Rocío de Sabadell, que presideix. Soc Toni Valenzuela, vaig néixer a Sabadell, em dedico professionalment a la docència universitària. Aquesta conversa la fem a la Granja del Pas. Soc Gent de Sabadell. Toni Valenzuela, avui estem al costat aquí d'una olivera gairebé a 4 passes del local de l'Hermandat del Rocío de Sabadell. Aquest lloc, a la teva vida, és un lloc determinant, és un lloc important? Bueno, Manolo, pues la verdad es que sí, es importante por muchos elementos. Yo este lugar, este enclave, que al final estamos aquí al lado del Parque Central, barrio de Campoamor, me trae recuerdos por muchos elementos. Primero porque yo he hecho atletismo desde que era bien pequeñito hasta que tuve una lesión y aquí recuerdo aquellos crosses que se organizaban. ¿Corrías por aquí? Exacto, tenemos que correr por aquí y venía siempre a la vuelta de verano, era como una forma de que todos los niños volviésemos a entrar en forma y este es un lugar donde yo he pasado algunas mañanas de gloria y algunas también de mucho sufrimiento. También tenemos al ladito la sede social de la Hermandad del Rocío de Sabadell, la Masía de la Granja del Pas, también un enclave histórico y muy significativo para la ciudad. Y este elemento de tener aquí pues tantísimos olivos es un guiño también, como no, a Andalucía, que es también tierra, origen de mi familia, origen también de mis apellidos y por lo tanto estos son 3 elementos que hacen que este lugar y este enclave haya sido pues de alguna forma el que yo pues también haya querido que estuviera presente en esta O sigui, ha estat fàcil la tria, no? Sí, sin ningún problema. Había muchos otros elementos de la ciudad y muchos otros lugares que también me hubieran parecido interesantes, pero yo creo que este engloba, pues como digo, esos 3 elementos y conecta mucho con mi identidad. Toni, has parlat abans, fa un moment, de les dues cultures, de les dues maneres de veure la vida, de les dues circumstàncies, la cultura catalana o la cultura catalana d'arrel andalusa o la cultura andalusa. Aquesta simbiosi t'ha ajudat, o sigui, t'ha donat una perspectiva del món i de la vida diferent? És a dir, si en lloc de néixer aquí o la teva família tingui aquestes arrels andaluses, la tingui de la Rioja o de Galícia, la teva perspectiva del món, de la vida, seria diferent? Sin lugar a dudas. Evidentemente uno no es solo de donde nace, sino también de donde procede su origen, de donde se siente cómodo. Yo al final tengo un espíritu bastante cosmopolita que me permite sentirme bien en lugares muy diversos y muy variopintos, independientemente de la gente que me rodea y demás. Pero a mí el haber nacido en Cataluña, el ser un joven catalán, que ha realizado pues, desde toda su crianza en esta tierra, toda su formación académica, toda su vida social, su vida espiritual, todo ha sido trabajada aquí, pero con este componente de tener pues, al final de mis 4 abuelos, 3 de ellos han sido andaluces. Andalucía ha sido una tierra y sigue siendo con mucha idiosincrasia y que también sabe cuidar y sabe sembrar en la semilla de cada uno de sus hijos o de sus nietos, pues aquí un elemento, una fuerza, un fuego que permanece indudablemente a lo largo de toda tu vida. Entonces a mí el poder decir que soy catalán, nacido en Sabadell, pero que asimismo me siento profundamente orgulloso de mis raíces, es para mí un elemento troncal de mi personalidad y también, como dices, pues es enriquecerme de lo mejor de cada tierra. Clar, els seus pares, no? Els pares de cadascú de nosaltres juguen sempre un paper determinant. En el teu cas també, els seus pares han estat... Cómo no, mis padres... Tanto mi padre como mi madre son 2 ejes fundamentales de mi vida, 2 motores, los culpables de mi existencia. ¿De quin poble són? Mi madre es de Balsareny. Balsareny. Exacto, aquí ella es catalana.
aunque también de orígenes diversos, de madre zaragozana, maña, y de padre almeriense. Qué mestizaje, ¿no? Un mestizaje, bueno, lo mejor de cada tierra, si es que es indudable. Y por parte de mi padre, Lora del Río, un pueblo también de la provincia de Sevilla, con unos factores característicos muy potentes. Allí es donde está afincada la ganadería de toros de los Miura, luego también es una campiña fantástica de la que han nacido pues, grandes artistas. Entonces, mis padres son para mí, indudablemente, lo han sido, lo son y lo serán, pues el motor que me hace avanzar. He tenido la suerte también de proceder de una familia humilde, y digo suerte porque al final el proceder de una familia humilde te hace criarte siempre con los pies muy en la tierra, ¿no? El saber el esfuerzo que cuesta cada cosa, el darle valor a todo, ¿no? No dar nunca por hecho nada, el ser agradecido. Estos valores de unidad familiar que mis padres siempre han tenido muy presentes, y por eso pues al final entre mis hermanas, que tengo dos, y yo pues formamos un núcleo indestructible que junto a mis padres, mis cuñados y mis hermanas y mis sobrinos pues al final te hacen darte cuenta que lo importante no es lo material, que lo importante es siempre el valor que le ofrecemos a las personas, cómo cuidamos a los demás. Entonces, mis padres también han sido, de alguna forma, herederos de tradiciones familiares de que se han tenido que mover por muchos sitios, itinerantes. Es por eso que digo que me termino sentando bien en prácticamente todos los sitios, cuando al final uno puede ser como su cuerpo le indica ser, ¿no? Cuando uno al final puede expresarse en libertad, allá donde sea, y más con estos valores que traigo de serie, pues al final, pues aquí estamos. Clar, és que estava pensant si has de triar una imatge de la teva vida, de la teva infantesa, de la teva joventut, si aquesta imatge seria fàcil de determinar si és a Balsareny, si és a l'Hora del Río o si és a Sabadell. Fundamentalmente sería en Sabadell. Porque es allí, es donde más tiempo, ¿no? Paso mi vida, en definitiva. Donde más oportunidades he tenido para expresarme, para tener una opinión, para ir construyendo al final intelectualmente y moralmente pues mi persona. Evidentemente, si mi imagen se va a Andalucía, pues al momento la vinculo con momentos de alegría, de fiesta, de vacaciones, de diversión, de infancia. Si la vinculo con Balsareny o Zaragoza, pues la vinculo también con estos elementos de ir a visitar a la familia. Entonces, imágenes tenemos tantas. Yo, afortunadamente, tengo muchas y muy buenas, siempre. Clar, està parlant d'imatges, estem al carrer, estem al mes de juliol, amb aquesta emergència climàtica, i parlàvem amb el Toni que s'hem posat d'acord, de blanc i de negre, que és la manera, que diuen els experts, de combatre el calor, no? Sí. Ha sido totalmente casual, no buscado, y que al final también demuestra que tenemos también una simbiosis entre nosotros innata. Escolta, Toni, criminologia, dret... D'on et ve aquesta inquietud per aprendre permanentment? Viene, fundamentalmente creo que esto es algo también propio y personal de cada uno, ¿no? Pero también lo puedo conectar con este elemento del origen familiar, un origen familiar sencillo, humilde. El haber escuchado siempre los relatos de mi familia, de mis padres, tanto de ellos en propia persona como de mis abuelos, de las dificultades, ¿no? de haberse criado en contextos complejos, de no haber tenido la oportunidad, ¿no? de haber aprendido, de haber asistido a una escolarización completa. Yo he crecido con esos elementos, con esa sensibilidad, y he querido, pues, de alguna forma, aprovechar las oportunidades que te ofrece la vida, que nos ofrece la sociedad de hoy en día, que me ofreció a mí en su momento cuando era un niño, y pues al final esta vocación y esta inquietud por el saber me viene mucho de mi padre. Al final una persona, como digo, que no ha podido pues completar una escolarización, sin embargo, a través de la lectura lo conoces. Te sientas a hablar con mi padre y bueno, es una persona que es capaz de hablar de cualquier tema y casi siempre con un criterio fulminante. Y eso le viene también de no habiendo tenido los medios, pero habiendo querido aprovechar cada oportunidad que le brindaba la vida para aprender. Yo, evidentemente, nací 40 años después que él, con unos medios y con unas posibilidades a mi alcance superiores, y he querido pues también honrar un poco esas dificultades que otros pasaron y no tuvieron. Entonces yo
final me decanté, terminé toda mi formación obligatoria, secundaria, posteriormente comencé a estudiar criminología. No me parecía suficiente como carrera, entonces decidí complementarla también con la carrera de Derecho y siempre complementándolo paralelamente con lecturas y con aprendizajes autodidactas. La formació permanent, no? Sí, es que al final la vida es esto. Y más lo estamos viendo, ¿no? Como de golpe y porrazo entra una inteligencia artificial y te cambia absolutamente todos los palos de sombrajo, te los tira a tierra. Entonces tienes que estar siempre pues, preparado al canvio i Està canviant la intel·ligència artificial, Toni, des de la teva perspectiva? Perquè, clar, tu formes part d'aquesta generació que ha viscut el terreny analògic, el terreny digital i aquest canvi que s'està produint. Yo intento personalmente que a mí la inteligencia no me cambie, la inteligencia artificial, sino que me enriquezca. Sí que es cierto que hay otros que están naciendo ya en ese paradigma, entonces evidentemente van a ser personas distintas a las que somos nosotros, ni mejores ni peores, pero con unos elementos que nosotros no teníamos, entonces el resultado final de todo esto no sabemos al final a dónde nos va a llevar, esperemos que sea siempre a un punto positivo. Deies abans que corries per aquí, que feies atletisme, vas tenir una lesió. Això et va canviar la vida d'alguna manera, perquè és quan m'explicaves que el tema de la música s'acosta d'una manera. De fet, hem de compartir que el primer contacte que jo tinc amb el Toni i el seu pare fa uns anys era a Ràdio Sabadell, que em van parlar d'ells i van venir amb la seva guitarra, el teu pare i tu, i ja vau fer una peça totalment espontània, amb tota la gràcia i tota la força que té el directe. La música ha estat i està present, perquè jo estava mirant el teu perfil de TikTok, que sempre surts allà a la teva guitarra, sempre hi ha un guinyo, hi ha un moment o sigui, la música està present a la teva vida ahora mateix. Sí, totalmente, totalmente. Como bien comentabas, de hecho recuerdo muy bien aquella primera entrevista en Radio Sabadell y la tengo guardada como un momento muy dulce, ¿no? de mi infancia. Durante unos años, los primeros años de vida, pues toda mi vida giraba en torno del atletismo. Estaba totalmente involucrado, volcado, ilusionado en esa disciplina y bueno, gracias a Dios pues me quedan pues todos los buenos hábitos saludables, ¿no? de haber sido criado en ese contexto. Pero en un momento determinado pues sufro una lesión que me hace apartarme de la disciplina, del salto de altura, cuando justamente estaba cosechando los mejores momentos, ¿no? Ya comenzaba a despuntar, éxitos a nivel de Campeonato de Cataluña, Campeonato de España. Y es en ese momento cuando me veo pues la pierna escayolada todo un verano, donde al final, haciendo caso a la insistencia de mi tío Juan Valenzuela, guitarrista de la familia, al final decido acercarme a la guitarra y digo, venga, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Evidentemente yo ya venía de una tradición familiar, mi padre pues ha compuesto canciones, tienen más de 250 temas en la Sociedad General de Autores y Editores, él también toca el piano, entonces la música era un elemento muy presente en mi hogar. Pero yo tampoco me la había tomado muy en serio, por así decirlo. En ese momento cojo la guitarra, descubro también que ahí tengo una vocación importante, que no se me da del todo mal, vuelco ahí toda mi imaginación, compongo canciones y eso es un elemento que está en mi vida, que forma parte de mí, que moldea bastante mi personalidad. Que no renuncies a ell. Jamás renunciaré a la música porque al final no se puede renunciar a lo que uno lleva dentro. Al final, deporte para el cuerpo, ¿no? Lectura para la inteligencia y música para el alma. Sí, Toni, però si em permets, la teva capacitat creativa, per dir d'una manera, a banda de la música, tu tens també una gran habilitat per escriure. Fas pregons, fas articles al diari de Sabadell. És a dir, d'on et ve aquesta facilitat per posar, perquè jo et parlo per la meva experiència, que no és tan fàcil posar en quatre, resumir en una sèrie de línies el que tu vols explicar d'un pregó, d'una reflexió? Es difícil contestar a esta pregunta porque uno realmente no sabe de dónde vienen las cosas. Yo sé que la vocación, la ilusión y el haberme puesto a hacerlo era simplemente por la observancia, por ver que mi padre lo hacía, por ver que se le daba bien y yo pues también en un momento determinado comienzo a componer canciones, comienzo a escribir poesía, me comienzan a surgir también los primeros pregones
que también son exaltaciones literarias y poéticas, y comienzo a escribir las primeras novelas. Entonces es algo que sé que necesito, es como una gasolina para que mi cuerpo Però s'ha de tenir funcione. lèxic, s'ha de tenir aquesta capacitat creativa. O sigui, no es tracta de juntar les lletres. No, indudablemente. Tiene que haber siempre pues, un algo que te viene dado, ¿no? Entiendo, ¿no? Podemos llamar don, podemos llamar de otra forma, siempre desde una posición evidentemente muy humilde, ¿no? y muy aterrizada, ¿no? A tierra. Pero hay dos, yo creo que esto se construye en dos ejes, que uno es un mínimo de talento, las dos T's, que yo siempre digo, un mínimo de talento y luego mucho trabajo. Al final, uno no escribe una novela si no se sienta y comienza a escribir, uno escribe un pregón si no le dedica horas. La inspiración, las musas, evidentemente existen, porque hay momentos en los que uno no lo comprende, por qué todo sale tan hilado, tan corrido, y hay otros momentos en los que no. Pero al final eso, si no lo acompañas de un trabajo constante, lo mismo que el perfil de TikTok, ¿no? Guitarra Paraíso, que es donde cuelgo también toda mi imaginación creativa con la guitarra. Si no le dedicas tiempo, pues evidentemente eso no va a tener ningún resultado. Y en el tema literario, al final hay que dedicarle un 5% del tiempo a escribir y un 95% a leer. Porque a leer, a viajar, uno que va a escribir, si en definitiva no ha leído a otros, no ha experiencia, vivencias. No ha echado a volar su imaginación mientras leía un Cervantes, mientras leía los poemas de Alberti, y no ha viajado. Si no ha hecho estos elementos, pues difícilmente lo que uno escriba tendrá un buen... Però parlant d'aquesta visió d'experiència, que tu has treballat a l'Ajuntament de Sabadell, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu. Quina experiència t'ha marcat més d'aquestes tres institucions, que són diferents, claro, però són similars? Han sido experiencias muy bonitas, porque también me han venido todas tres en momentos muy tempranos de mi edad, cuando uno ya se está graduando y que al final le aparecen oportunidades que le llevan a un sitio y a otro. Todas han sido bonitas. Trabajar en el Ayuntamiento de Sabadell al final se palpa, ¿no? Mejor el trabajo, porque al final es política local, ¿no? Claro, siempre desde un punto de vista técnico. Sí, però estàs a l'Ajuntament de la teva ciutat, és a dir, que tens una informació i la pell és més propera que quan estàs a Bruselas, ¿no? Totalmente. Entonces, de ahí de dar el salto de la política local a la política autonómica, siempre, como digo, Manolo, desde un punto de vista técnico, siempre trabajando como asesoramiento jurídico y no tomando parte tampoco como una figura pública, ¿no? Observar también la panorámica de la política y de la jurisdicción pues, autonómica también fue interesante, pero de las tres, evidentemente, por una cuestión bastante realista, pues la que más me marcó fue mi experiencia en el Parlamento Europeo, todo el tiempo que estuve allí. En primer lugar, porque trasladas tu residencia a otro país, pero no es un país cualquiera. Al final te vas al centro neurálgico de un mastodonte jurídico-político como es la Unión Europea, donde a cada paso pues, estás recibiendo una cátedra de aprendizaje y de enseñanza magistral, ¿no? Entonces, desde que pones en práctica pues, todos aquellos idiomas que habías ido aprendiendo, pero nunca le habías dado pues, una salida todavía, el desenvolverte en inglés, en francés, en portugués, porque también hay una comunidad portuguesa y brasileña muy grande en Bruselas, el también observar cómo se gestiona, cómo se gesta toda la legislación que afecta a todos los países de la Unión Europea, es una experiencia, para mí, fue muy edificante, fue troncal y marcó un punto y un antes y un después, también para darme cuenta hacia qué dirección quería continuar, si quería seguir metido en ese contexto, sabiendo todas las renuncias personales, familiares y de otra índole que uno tiene que hacer frente cuando está metido en esos niveles de responsabilidad, o decidir, pues como yo en su momento también hice, por un motivo familiar, pues el volver a casa y el seguir cultivando también, o el aprovechar también de alguna forma todo ese bagaje académico y laboral que también me ha servido para estar ahora mismo en un momento también muy cómodo y disfrutando. Universidad Autónoma de Barcelona. Exacto, como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hace escasos años pues yo era un alumno más que me sentaba en aquellos pupitres y que pedía tutoria para que... I què tal els alumnes d'ara? Si et compares el teu rol com eres alumne fa uns anys i ara tu estàs a l'atril explicant la perspectiva, o sigui, els alumnes t'ensenyen coses a tu? Indudablemente.
ese es uno de los elementos también que me motiva a tomar por este camino. De hecho, ahora he comenzado el doctorado también para poder asentar plazas y demás. Entonces, ese es un elemento que te motiva a estar en ese contexto, porque el nutrirte permanentemente de generaciones de alumnos que uno irá creciendo y cumpliendo años, pero los alumnos cuando llegan a la universidad, más o menos, en su mayor porcentaje, todos llegan con la misma edad. Entonces, se aprende mucho, también se genera una relación bastante simpática, porque normalmente los alumnos están acostumbrados a profesores de una edad más avanzada. En mi caso, pues nos diferencian pocos años y aprendemos mucho mutuamente. Yo intento también sentar una autoridad, pero dentro de lo que es, que soy una persona también joven y utilizo quizá, pues, explico las formas de una manera también más accesible a una mente de un joven de 18, 19, 20 años. Pero sí que es cierto que, como decías, son diferentes los alumnos de ahora a cuando me veía yo hace unos años. Nos unen elementos iguales, como la ilusión, la ingenuidad, el creernos prácticamente todo lo que nos dicen, que eso nos pasaba también y me pasaba a mí. Pero también está el elemento de la inteligencia artificial, que ha sido totalmente rompedor, innovador. Uno tiene que andar con ojo con lo que dice en clase porque automáticamente lo pueden contrastar. Esta ha sido una experiencia francamente positiva, edificante y bueno, pues al final estoy tirando por este camino. Ens situem al desembre de l'any 2024, que és una data especial a la teva vida espiritual, perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb el papa Francisco. Et va canviar el món, la perspectiva del món i de la vida a partir d'aquesta conversa? O sigui, tu que sempre has estat un home que ha tingut una visió espiritual de les coses, o sigui, aquest contacte... Fue algo tan inesperado que uno solo puede dar gracias y quedarse con la esencia de lo que fue aquel encuentro. No buscaba ese momento, sí que es cierto que cuando lo analizas, evidentemente, te cambia un poco el panorama. No te lo cambia de forma rompedora, porque yo ya formo parte, muy orgulloso, ¿no?, de esta tradición católica, de estos valores también que se intentan transmitir desde la Iglesia, y tengo una profunda fe que al final me va marcando también el camino. Entonces, en encontrarme en ese momento, en ese salón de Pablo IV, del Vaticano, con un papa que al final también había dado a conocer y había llevado a la Iglesia a puntos insospechados. Hay mucha gente que a raíz del pontificado del Papa Francisco se ha acercado a la Iglesia, quizá también porque él ha demostrado lo que es el corazón de la Iglesia, una Iglesia humilde, una Iglesia que baja al barro, una Iglesia misionera, una Iglesia que no se olvida de los pobres, que reconoce sus errores y que intenta también revertir situaciones que a lo mejor deberían ser diferentes, la presencia de la mujer. És a dir, el papa Francisco va obrir la porta i ara el papa León XIV, que va estar fa unes setmanes per aquí, està omplint. Papa Francisco, yo creo que también por su deje y por su talante argentino, porque son así, se dedicó a abrir en el tiempo que tuvo muchos melones. Melones que sabía... Muchas ventanas, ¿no? Muchas ventanas, abrir melones, podemos utilizar la expresión que queramos. Que luego, evidentemente, en su pontificado no iba a dar tiempo. Ahora ha llegado un papa que es también... pues yo diría que es como un punto intermedio entre Ratzinger, entre la formalidad de Ratzinger y la profundidad teológica de Ratzinger, y también pues este aperturismo, ¿no?, del Papa Francisco. Però quin èxit de popularitat, no? Però anava aquí a Catalunya, a les Canàries, a Madrid, evident, a cada lloc la gent es manifestava, però allò que diuen éxito de crítica y de público, ¿no? Ha dado una cátedra de sencillez, de mensaje, de saber estar, y claro, yo veía las imágenes y me acordaba mucho de este encuentro con el Papa Francisco. Surgió también quizá porque yo busqué la expresión para llamar la atención del Papa Francisco, porque cumplíamos años el mismo día, 17 de diciembre, eso fue el día siguiente, 18, y pues... tuvimos la oportunidad de compartir pues una conversación de 20-25 segundos, pero que queda ahí para siempre. También toco mi mano, la medalla, esta medalla está ya inscrita. ¿Y tienes la foto? Tengo la foto, tengo el vídeo, y el apurate, me dijo apurate. Escolta, en aquest temps d'intel·ligència artificial, de canvis, de tan dinàmic, del like permanent, aquesta societat tan secularitzada, aquest plantejament més espirituals tenen present, tenen futur, Toni?
Yo creo que sí, porque el ser humano siempre ha necesitado acogerse a planteamientos espirituales en todas las culturas, en todas las civilizaciones y prácticamente en todos los puntos de la Tierra. Yo, para mí, evidentemente, espero que esta especie de, ¿no?, de acercamiento de muchos jóvenes al mundo espiritual, ¿no?, vehiculizado a través de la Iglesia Católica y demás, pues se asiente con firmeza y que realmente podamos vivir lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es al final el libro más actualizado que puede existir en cualquier librería, pero que lo vivamos y que lo apliquemos en el día a día, ¿no? Que no nos quedemos en el escaparate de las cosas, en una visión superficial de... Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Escolta, i pel Toni Valenzuela, que corria, que feia esport, que toca la guitarra, això de ser president de l'Hermandad del Rocío de Sabadell, allò que diu orgull i satisfacció, o alguna cosa més? Ha sido la hermandad para mí un elemento importante, porque desde que nací estoy en ella. Cuando en su momento tuve que dar un paso al frente y entrar a la presidencia, en el mejor de los casos no imaginaba estar tantos años al frente de la entidad. Llevo ya, este es el 9º año al frente de la presidencia. Entonces siento responsabilidad, siento orgullo, también estoy esperando para agarrarme a este cambio generacional y a este ímpetu con el que están pisando fuerte muchos jóvenes de la hermandad y que están demostrando tener también... ¿Ho notas? Indudablemente. La hermandad ahora, si la comparamos con hace 10 años, es que es otra entidad. Una entitat que va néixer l'any 91 o 92 d'un nucli de rocieros que estaven a la Casa d'Andalucía de Sabadell. És que vaig tenir l'oportunitat de compartir aquest moment i, clar, quan el Toni parla d'això és que no estem parlant del present, estem parlant del futur immediat, ¿no? És a dir, que hi ha entitat... Sí, no, sin lugar a dudas. Yo creo que el futuro inmediato está más que garantizado, porque nada más tenemos que ver a nivel estadístico, ¿no?, la presencia voluminosa de gente joven. También ese pozo que han dejado la sabiduría de los mayores que está muy presente y que cuando intentamos dirigir la hermandad, tanto yo como presidente, la Junta de Gobierno, tenemos muy presente que nosotros tenemos que ir también a los ritmos que marca la actualidad, pero no perdiendo nuestra seña de identidad, no alejándonos del motivo real de la existencia de este tipo de entidad, que no es una asociación pública de la Iglesia, que intenta aportar muchas cosas positivas, también en un barrio como es Campoamor, también bastante humilde. Ofrecemos también una vida cultural una actividad cultural bastante, casi frenética, ¿no?, porque la cantidad de actos que realizamos es muy grande. Y en definitiva creo que tenemos un papel también interesante para jugar en nuestra sociedad, lo estamos haciendo, y que cuantos más jóvenes con buenos valores como los que tenemos actualmente se acerquen, pues, oye, pues mayor será la continuidad. Toni, acabant ja, després d'aquesta conversa que hem tingut aquí, si la teva família, els seus amics, la teva família més directa, els teus pares han estat pendents, què creus que pensarien d'això? Que m'està compartint aquí diferents aspectes de la teva vida, de la teva trajectòria. Eso habría que preguntárselo a cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que se sentirán, cuando se han escuchado esto, cuando lo escuchen, pues se sentirán bastante satisfechos del mensaje que he transmitido, porque yo creo que es el mensaje que transmito cada día de mi vida, en cada Tu momento. estàs orgullós dels teus pares, i els teus pares també estan de tu. Quiero creer que sí, yo creo que sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Toni Valenzuela, enhorabona per tot, gràcies per compartir aquesta estona i fins la propera. Un placer. Toni.